lo que se habla de la reparación y la no repetición viene por el conocimiento, y creo que su trabajo contribuye a la reparación y a la no repetición, y además hace la tarea que nos pone la Comisión de la Verdad. Léanlo, pero con todo esto que han conocido. Si usted es artista, pues haga arte. Si usted es ingeniero, haga ingeniería. Si usted es periodista, haga periodismo con todo este material. Por ahora estamos siguiendo con nuestros procesos de creación audiovisual y también de difusión de lo que pasó aquí. Hace pocas semanas hubo una entrevista de María Fernanda Cabal negando el genocidio de la UP, y creo que eso demuestra que olvidamos muy rápido. Es la guerra si no es muerte, devastación y ausencia. Ya sé que la violencia es el desarraigo humano. Desde el año 2014, el Grupo de Trabajos de Grado realiza periódicamente el evento Trabajos de Grado Destacados del Proyecto Curricular de Artes Musicales. Este tiene como objetivos, por un lado, dar un panorama de diversas posibilidades temáticas, metodológicas, técnicas, teóricas y creativas que se han materializado en los trabajos de grado aquí realizados. Por otro lado, ofrecer una reflexión sobre el impacto que el trabajo de grado tiene en la vida profesional de los egresados del proyecto curricular. Mi nombre es Diego Andrés Borda, yo soy egresado del Proyecto Curricular de Artes Musicales y mi trabajo de grado hizo parte de la modalidad Creación, Dirección o Interpretación. El nombre del trabajo fue Memorias del Engupá, entre las sombras del conflicto, relatos territoriales, creación de 2 composiciones, un arreglo compositivo y un documental audiovisual. Bueno, Diego, Maestro, buenas tardes. buenas tardes. Aquí, de verdad, contento de conversar sobre su trabajo de grado. Ese trabajo a mí me trae muy bonitos recuerdos. Total. Revive pues situaciones muy especiales que se dieron, porque fue un trabajo donde las emociones y el espíritu estuvo muy involucrado, estuvieron muy involucrados, además de pues todo el trabajo académico que se hizo normal. Entonces, bueno, en esta pequeña película vamos a hablar de su película, que fue la que hizo cuando hizo el trabajo de grado, y comencemos por el principio. Cuando ustedes llegan ante proyecto, ese primer día, esa primera etapa es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno ve el listado y dice, este muchacho es de piano, este muchacho es de guitarra, este es de percusión, y a veces uno de profesor cree que el instrumento va a determinar el proyecto. Claro que ya hemos ido aprendiendo con el tiempo, con Miriam, que es nuestra compañera de trabajos de grado, ya uno comienza a relativizar, porque casi siempre hay sorpresas, ¿no? Entonces, ¿por qué un estudiante de piano hace un proyecto de trabajo de grado como este, donde, claro, su piano participa, pero no es lo central? Estudiante de interpretación de piano. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó al tema? Y en anteproyecto, pues, ¿usted qué idea trajo? Claro, pues yo siempre había tenido inquietudes, curiosidad acerca del mundo audiovisual, y creo que desde el primer momento en anteproyecto llegué con una idea de quiero hacer algo audiovisual. Sí, hubo un momento en el que el énfasis del piano dijo como tal vez debería hacer algo por aquí, pero al final creo que pues somos estudiantes con muchas inquietudes que nos dicen como estoy en un énfasis de instrumento en el que lo estoy explorando de una manera muy grande, muy centrada en el instrumento. Tal vez en estos otros espacios que la SAP nos genera, que la SAP nos da la oportunidad de tener, podríamos explorar alguna de otras de las inquietudes que tenía. Entonces, al momento de llegar ante proyecto, esas inquietudes me hicieron mucho ruido y me dijeron como, bueno, esta podría ser una muy buena oportunidad para empezar a generar esto que siempre has querido hacer, que es como algún proyecto audiovisual, algún producto, algo que te pueda empezar a enseñar cómo se generan este tipo de cosas. Y por otro lado, pues
este no es un solo audiovisual que se trata de cualquier cosa, sino que pues es un documental que trató sobre la violencia que se vivió entre 1985 y el 2004 en la provincia de Lengupa, Boyacá, que bueno, pues es una provincia que ha estado muy ligada a mis raíces, toda mi familia es de allá y quería contar esto porque pues toda mi familia ha tenido un historial grande de una manera u otra con el conflicto armado interno colombiano. Entonces, sentía una curiosidad muy grande también porque justo por la época en la que empecé a hacer anteproyecto fue cuando la Comisión de la Verdad que se dio a partir de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, cuando la comisión apenas había empezado a sacar sus resultados, pues una investigación gigantesca de más o menos 6 años, 7 años. Entonces también coincidió con eso y dije, bueno, la Comisión de la Verdad nos está invitando a a todos los colegas de humanidades, diferentes artes, a investigar sobre lo que ha pasado en el país. Entonces dije, esta es la oportunidad perfecta para juntar el arte que yo estoy haciendo aquí en mi instrumento con lo que está pasando en la actualidad en el país. Entonces, resumiendo, tiene unas inquietudes audiovisuales desde antes que se suman a su trabajo y a su estudio como músico, como pianista, como intérprete. Inquietudes audiovisuales, es pianista, está una familia que ha vivido en Lengupá, en esa provincia de Boyacá tan golpeada por la violencia históricamente, y frente a la que usted tiene una sensibilidad muy grande, porque sus abuelitos viven allá, los conocimos, fue una experiencia maravillosa, y entonces tiene todos estos elementos. La Comisión de la Verdad está ayudando a mapear y a conocer toda esa historia tan importante para todos los colombianos que es, pues, y tan dura, que es la historia de la violencia. Tiene estos elementos grandes, macro, cómo organizar todo eso, cómo organizar toda esa información, sentimientos, capacidades para canalizarlos. ¿Cómo fue organizando esto? Bueno, cómo fuimos un poco, Anteproyecto tiene unos ítems que ayudan, ¿no? Sí, total. Y seguir esos ítems, pero igual hay que darle forma a las ideas y al trabajo. ¿Cómo fue eso un poco? Claro, no, y pues normalmente pues Anteproyecto y Proyecto lo ayuda a uno muchísimo a generar estas semillas de lo que va a terminar siendo el trabajo de grado, pero pues ya cuando uno se enfrenta a tener que investigar, a tener que empezar a generar productos bajo presión, es otra cosa, ya uno dice como bueno, aquí ya me comprometí a hacer algo con respecto a esto, entonces ¿cómo genero para que este proyecto no sea más un proyecto, sino que sea un trabajo ya estable, un trabajo que ya se pueda ver al final en la sustentación? Pues en mi caso fue un proceso muy largo porque pues desde Anteproyecto yo tenía como esa semillita de bueno, quiero investigar aquí de lo que pasó en la provincia de Lengupá porque pues sé varias cositas que han pasado, pero no sé realmente qué fue lo que ocurrió. Y además, pues yo no estoy en una carrera de sociología, por ejemplo, que sería mucho más fácil articularlo con eso. Yo estoy en música. Entonces mi pensamiento era cómo articulo esta parte social con la parte musical, que al final fue muy desde todo lo que se vive en el territorio, pues tanto social como las vidas de las personas, como cualquier tipo de cosa, no solo traslapa, no solo pasa por la vida de las personas, sino que también pasa por el arte que se genera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo al ponerme a investigar sobre el Lengupá, me puse a leer un montón de libros de la Comisión de la Verdad, los informes, me puse a leer un libro hermoso que se llama Hilando Voces, que publicó el CINEP, sobre la violencia que se generó en Lengupá, pero también me puse a leer sobre cómo era la música que se generaba allá y encontré que, por ejemplo, la violencia llegó a Lengupá porque es un territorio de piedemonte, el piedemonte en el que es un corredor estratégico para llegar al centro, por ejemplo, para llegar a Bogotá, y muchos actores armados se peleaban en ese territorio para llegar ahí. Pero, por ejemplo, también la música se genera ciertas interfluencias porque también estamos en el Piedemonte, entonces tenemos músicas del centro andino de Colombia y también tenemos músicas del llano.
Entonces, por ejemplo, uno ve los formatos instrumentales que se generan en Lengupá y son formatos raros porque normalmente, por ejemplo, un formato carranguero tiene tiple, tiene requinto, tiene guacharaca, pero por ejemplo los formatos que se tocan en Lengupá tienen cuatro, que es un instrumento netamente llanero, y un cuatro con un requinto, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que desde la investigación que empecé a hacer en trabajo de grado 1 se fueron generando para que yo dijera como, bueno, aquí puedo entrelazar la música con lo que fue la investigación social que se generó. Todo ese primer semestre me acuerdo que usted leyó muchísimo. Yo cuando comento este trabajo de grado digo, Diego parecía un contemporáneo mío, parecía un viejito, pues no soy tan viejito, pero bueno, parecía una persona mayor. Las personas de mi edad aquí en Colombia vivimos de primera mano, pues toda esa, sabíamos quién era Martín Sombra, Martín Llanos, los buitragueños, quién era Carranza, bueno, todo eso nos llegaba porque era el día a día y los colombianos lo sabemos, los que vemos noticias en distintas fuentes. Entonces, conversar con usted, yo decía, este muchacho, ¿por qué sabe todas esas historias? Claro, porque usted leyó estos libros de la Comisión de la Verdad, que son maravillosos porque están muy bien hechos, o sea, son unos recorridos históricos clarísimos. El padre Javier Giraldo, a quien yo conocí en el barrio Villa Javier de Bogotá, de quien soy amigo, es jesuita, yo estudié en el Mayor de San Bartolomé, etcétera, y el padre es un padre rigurosísimo, es un jesuita ha documentado muy bien la historia de la violencia en Colombia. El CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, tiene una publicación que se llamaba 100 días, que duró mucho tiempo, durante los años 80 y 90. Era una publicación muy dura porque cada 100 días se documentaban las masacres que había en Colombia y quiénes eran los causantes y cuántas personas morían. Entonces yo era tan colombiano, un poco masoquista, que yo estaba suscrito a esa publicación y la guardaba y decía, qué rigurosidad, qué trabajo tan serio. Y bueno, y usted ve de estas fuentes, la Comisión de la Verdad, Alfredo Molano, bueno, comenzó con el tomo de Cuando los pájaros no cantaban, luego lo hizo el maestro Alejandro Castillejo, se leyó Los años del tropel, que va en la violencia, y creo que usted encontró una forma en Molano, en la Comisión, en el CINEP, de acercarse a su tierra, a Lengupá, Claro. de una manera, sin ser un sociólogo, ni una que sería lo ideal, pero encontró elementos clave que le permitieron hacer un trabajo de campo muy interesante, ¿no? Y gracias a su lectura, usted me llegaba con el texto resaltados en amarillo, son en azul otro, en rojo, en verde y en violeta. Entonces, ¿qué es esta vaina? Entonces, es que los de violeta son así, y luego venía el mapa donde usted juntaba todo lo que iba recogiendo de los textos. Y claro, y yo me explicaba por qué Diego puede conversar con alguien sobre todas estas historias de la guerrilla, los paramilitares. Entonces creo que eso le permite hacer un trabajo de campo bien interesante, ¿no? Claro, y es que, pues, desde mi posición de músico, no sociólogo, no antropólogo, nada, ninguna de estas humanidades, pues yo me preguntaba, pues yo como músico, ¿cómo me voy a poder acercar a estas personas, a entrevistarlas y a mirar sus historias de vida sin una metodología clara? Porque, claro, aquí en Anteproyecto y en Proyecto nos enseñan un montón de metodologías, pero normalmente los músicos no somos tan rigurosos en eso. Y yo sentía que la responsabilidad que acarreaba llegar a tomar estas historias de las personas, de víctimas del conflicto armado, era muy inmensa, y yo quería que el producto que resultara de esto fuera un producto juicioso, porque yo podía llegar y decir cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas, y que este era mi proceso creativo y por eso me lo justificaba. Pero creo que no hubiera sido tan valioso como llegar y decir como, bueno, aquí tenemos una metodología clara desde la cual me acerco a la comunidad, desde la cual me acerco al territorio y desde la cual puedo generar un producto artístico que al final va a ser valioso para el territorio. Desde ahí mismo fue que encontré la metodología de Juliao, el enfoque praxeológico. Él es un sociólogo que trabaja en la Uniminuto, no sé si sigue trabajando ahí. Sí. Y él propone, pues desde la metodología cualitativa, desde la metodología de historias de vida y de recolección de datos
más allá de lo cuantitativo, la metodología cualitativa, que es un enfoque mucho más cercano a lo humano. Él propone que no solo como investigadores tenemos que llegar a observar, sino que también tenemos que llegar a observar, juzgar y actuar al final. Entonces este era otro punto metodológico que él genera, que dice como, bueno, ya tenemos un enfoque de este tipo de sociedades, de la sociedad que estamos viendo, ya lo juzgamos, ya empezamos, ya generamos una investigación de esto y ya hasta ahí queda nuestra investigación. Tal vez esta investigación sigue siendo valiosa para la población desde la que se hizo, entonces vamos a la siguiente etapa que me parece una etapa valiosa y una etapa muy hermosa que se llama una etapa de evolución creativa, en la cual ya tenemos nuestros productos, nuestra investigación. Yo, por mi caso ya tenía el documental, tenía una revista, tenía la música, pero no podía quedarme aquí solamente. Tenía que volver al territorio y decirles, esto fue lo que saqué de ustedes, lo estoy devolviendo en forma de producto creativo y se los estoy dando para que ustedes pues juzguen lo valioso que es para aquí. Y resultó ser un ejercicio muy valioso para ya al final, cuando ya teníamos todo el documental y todo ya hecho, decir como, bueno, aquí está la evolución creativa, lo mostramos directamente a las víctimas, lo mostramos con la alcaldía de Páez, fuimos con el ensamble de músicas campesinas y bueno, fue una experiencia muy bonita que desde el territorio nos lo agradecieron y desde el territorio dijeron como, esto fue un proceso muy lindo que es valioso, porque este tipo de acciones de comunicar y de divulgación de la violencia tienen que ser constantes, tienen que ser todo el tiempo, porque corremos el riesgo siempre de que se nos olvide qué pasó aquí. Pero entonces devolvámonos un poquito porque luego ya se fue a la última etapa que fue esa visita que fue maravillosa a Páez. Creo que usted, y bueno, y yo le pude ayudar un poco como colombiano, hizo con su trabajo de grado una tarea. La Comisión de la Verdad, el mensaje del padre Francisco de Ru, que es un hombre maravilloso, el mensaje de Molano, del padre jesuita Javier Giraldo, es decirle a la gente, mire, estamos documentando toda esta historia, aquí ha pasado esto en Colombia, esto está para que ustedes lo lean, pero no solo lo lean y hagan la tarea de leerlo, sino que hay que actuar. Claro. Y hay que difundir esta información y hay que darla a conocer y hacerla circular a los cuatro vientos, porque lo que se habla de la reparación y la no repetición viene por el conocimiento. O sea, si conocemos, tratamos de que, y creo que su trabajo contribuye a la reparación y a la no repetición. Y además hace la tarea que nos pone la Comisión de la Verdad. Léanlo, pero con todo esto que han conocido. Si usted es artista, pues haga arte. Si usted es ingeniero, haga ingeniería. Si usted es periodista, haga periodismo con todo este material. Entonces creo que eso fue muy importante. Y ahí hay un dato importante también. Creo que algo que pues usted, al merecer el laureado, que fue de verdad muy merecido, pues con las jurados, las maestras que leyeron el trabajo, la maestra Gloria Millán y la maestra Edna Rocío, que se sintonizaron mucho y valoraron mucho el trabajo, valoraron que en cada capítulo usted tiene fuentes clarísimas, hay fuentes escritas, que es lo que un buen trabajo de investigación debe dar. Ahí vale la pena comentar la modalidad, ¿no? Nosotros, como Diego pensó en una animación al comienzo, entonces dijimos la modalidad es creación, dirección e interpretación. Cuando volteamos a mirar, pues usted había hecho una investigación que ya hemos comentado, una investigación y un trabajo teórico y de lectura y de consulta. En cada fase de la metodología usted hace una consulta. En la música programática hace una consulta. En la parte de entrevista etnográfica tiene un soporte, para cada paso tiene un soporte teórico y luego lo hace. Pero cuéntenos un poquito, claro, usted, sus abuelos son del pueblo, usted va allá desde chiquito, ya tenía como unas herramientas teóricas, investigativas básicas a raíz de sus lecturas, de lo que trabajó, pero llegue y encuentra a estas 5 personas maravillosas que usted entrevistó. Ese momento ya, ¿cómo es lograr esos testimonios? Porque creo que en el documental, y estamos invitando a todos a verlo de verdad,
son personas muy bellas, son campesinos maravillosos, 2 mujeres y 3 hombres que vivieron situaciones de violencia terrible, y lograr esa comunicación y que ellos cuenten. Y aquí pasa mucho eso, el secreto a voces o el silencio que hay, esos pactos de silencio que hay en las regiones del país, donde nadie puede hablar de lo que pasó porque todavía es peligroso, todavía es difícil, o humanamente es muy complicado. Entonces creo que es muy meritorio y muy laureado lograr que esas personas contaran esas historias, porque eso que en el tomo Cuando los pájaros no hablaban, que está lleno de testimonios de colombianos, están escritos, pero que una persona frente a una cámara cuente esa historia tan difícil es muy Claro, complejo. es complejo. Entonces, cuéntenos un poquito si hay alguna, cómo lograron con su equipo de trabajo, con los muchachos de Tribu Visual, Arte Visual. Tribu Visual, cómo lograron esas entrevistas que son un documento de verdad muy valioso. Sí, pues ahí, por eso fue tan importante el momento de definir la metodología, porque con una metodología ya definida ya sabemos cómo acercarnos a las personas en el territorio. Tenemos 5 personas que pues nos aceptaron hablar de sus vivencias, 5 personas inmensas, grandiosas, que pues es muy valiente poder acercarse a decir cosas que te pasaron y que son tan dolorosas enfrente de una cámara. Y pues desde aquí, desde nuestro enfoque, desde la ciudad, decimos como no, pues está muy fácil llegar aquí, llegar un día y devolvernos al siguiente porque pues ya es lo que tenemos lo que necesitábamos. Pero siento que es más o menos como decir utilizar a la gente. Y yo no quería hacer eso, yo quería llegar, hablar con ellos. Por ejemplo, yo me encontré con cada uno 2 o 3 veces antes de siquiera aprender una cámara. Porque yo tenía que decirles, estamos haciendo esto, pues ustedes me habían visto en el pueblo más o menos desde que tengo toda mi vida, ustedes me conocen. Va a ser con respeto, vamos a utilizar su historia para este tipo de productos artísticos resultantes. Y pues ya después de 3, 4 veces que hablamos con ellos, ahí sí fue que prendimos las cámaras y ya les dijimos, bueno, cuéntenos su historia. Claro, usamos el recurso de una entrevista semiestructurada, porque pues teníamos varios temas guías con los que queríamos hablar, pero básicamente dejamos que hablaran. Por ejemplo, la entrevista con Álvaro Vega, que fue uno de los que habló con nosotros, duró 1 hora y media. Porque él se sentó y empezó a hablar y a contarnos básicamente toda la historia de su vida, una historia muy dura porque él se encontró muchas veces con diferentes actores. Una vez se encontró con los guerrilleros que fueron quienes mataron a su padre, después los paramilitares lo secuestraron, después otra vez los guerrilleros dijeron, bueno, ¿usted por qué lo liberaron? Después le tocó ir a hablar otra vez con los paramilitares. Eso habla mucho de que los campesinos están en el centro, o sea, los 2 actores armados le decían como, bueno, ¿y usted por qué está hablando ahí? Pues porque le toca, porque si no conversa con ellos, si no hace tratos con ellos, pues para ellos es muy fácil matarlo y ya. Entonces, habla mucho de un testimonio en el que los campesinos están simplemente tratando de sobrevivir, en un contexto que muchas veces es imposible. También tenemos el testimonio de Carmelita, María del Carmen, que nos habla de cómo también lastimosamente mataron a su hijo. Entonces, acercarnos a este tipo de lugares tenía que ser con mucho respeto y con formas muy claras, porque si no las teníamos claras, podemos llegar a revictimizar, que es lo que no se quería. A revictimizar y utilizar historias de personas que pues están en su pueblo, están tratando de sobrevivir y de seguir con su vida, pero pues tienen sus historias que son muy valiosas para contar y que ellos también querían que se supiera. Claro, y lograr eso, no solo prepararlo, bueno, había una fase, digamos, cuando hacen el compromiso, el contrato que se llama así en la metodología, hay un momento donde en cualquier momento del proceso el informante, la persona puede retirarse. Exacto, si quiere. Sí. Entonces creo que es una fase muy importante que ustedes explicaban. Pero lograr eso no es solo tener preparación teórica y no es solo preparar varias veces,
sino creo que la calidad humana y la calidad en la comunicación y la tranquilidad y el respeto grande y la valoración es muy importante. Y creo yo conocí a su equipo y ahí habría que hablar de los roles que usted desempeñó, porque usted fue director de la producción, fue guionista, fue compositor de la banda sonora, Sí, hizo la investigación me puse a histórica, hacer. pero además tuvo un liderazgo muy grande porque su equipo de trabajo, como este que está aquí ahorita haciendo esto, de Tribu Visual, son muchachos también que estaban muy interesados y que llegaban con mucho cariño, mucho respeto. Su mamá, que hizo también parte del equipo, que es de Lengupa, que es de Páez, y su abuelo vivía en Páez, entonces creo que ahí se juntan muchas cosas, se junta una familia grande que es del pueblo, un equipo de trabajo, donde había este equipo visual, el equipo de músicos, la familia, y usted logra una sinergia entre todos estos actores, que de verdad pues yo de verdad lo felicito porque son unas condiciones que un ser humano va creando, Claro. va creando en su formación familiar, académica, humana, y que le garantizan llegar a hacer un trabajo como estos tan valioso. No cualquier persona puede lograr hacer un trabajo así si no se prepara pues académicamente, pero si también humanamente no tiene un equipaje que le permita este acercamiento. Entonces creo que todo ese contexto logra pues este producto, ¿no? Sí, fue un equipo de más o menos 20, 30 personas con los que se trabajó a lo largo de todo el proyecto. Trío Arte Visual, con mi mamá, con mi novia, pues, mi pareja, yo, Con Moncho, con mi perro también. con su perro que lo acompañaba todas las noches mientras escribía. Sí. Y sí, fue un equipo gigantesco que pues sin ellos jamás podría haber llegado a hacer todo lo que se hizo, porque también pues se activó gracias a recursos del portafolio distrital de estímulos, que también es un lugar muy valioso para también, por ejemplo, estudiantes que tienen becas específicas para estudiantes eh, que quieran financiar sus proyectos y para cosas específicas. Por ejemplo, la beca que saqué fue del portafolio distrital de estímulos, pero el proyecto no se desarrollaba aquí en Bogotá. Hay un montón de becas que uno investigando por ahí puede llegar a utilizar y a llegar a ganárselas de una manera muy chévere también para eso, para financiar proyectos. Por ejemplo, ahorita para los de anteproyecto que quieran hacer cualquier cosa, los de proyecto, es muy importante revisar ese tipo de cositas para poder llegar a un buen fin con los proyectos. Claro. Y volviéndonos ya finalizando a la música, creo que es muy... Digo, en un momento me fue mostrando la música que iba a ir en la banda sonora, ¿no? Y un día siempre andábamos muy sensibilizados porque estábamos leyendo de guerrilla, de paramilitarismo, viendo los testimonios. Las entrevistas están completas en el documento, transcritas de estas 5 personas que son maravillosas porque en el documental están las partes, ¿no? Pero entonces los invitamos en el documento a leer las entrevistas. También. Y Entre las sombras se llama la segunda pieza, la que es Guavina. Sí, Entre las sombras del conflicto. Entre las sombras del conflicto, que Diego me toca lo que estaba componiendo, que es la música lenta para la parte pues dura. Y yo creo que de verdad, bueno, son 3 obras, ¿no? 3 piezas que van formando la banda sonora, pero yo en particular esa Guavina lenta, pasillo lento, que está escrita para piano, 2 violines, violonchelo, requinto, 4, guitarra y tambora también para la guavina. Sí. Que es un formato muy interesante, muy ecléctico, porque el piano es su instrumento y el otro, y usted va escribiendo esta parte de este testimonio corresponde a estas frases que hago en la música, a estas partes, como buscando expresar esos sentimientos de ellos, y yo creo que lo logró. O sea, en ese momento que usted me mostró la guavina la primera vez, yo me emocioné mucho, lloraba porque estábamos muy cargados de emoción de todo este trabajo, y dije, pucha, esa música está...
para esa composición cogí frases específicas de las entrevistas. Desde ahí, pensando en cómo se sentiría, fue que compuse esa Guabina Pasillo, también pensando en todas las interfluencias de las que se hablaba al principio. Entonces también la música también quedó muy bonita, la verdad, sí. Invitados porque el capítulo de la música creo que es un capítulo muy interesante para estudiar merengue joropeado, merengue carranguero, guabina, torbellino, cómo funcionan las músicas. Hay citas de audio, hay citas de libros de las cartillas de música tradicional del ministerio. Entonces, digamos eso. Invitados también a conocer esa parte, los músicos a que quieran acercarse a estas músicas y conocerlas y tocarlas. Ahí están los scores, las partituras, volver a tocarlas. Y lo que usted dijo de la devolución creativa, yo simplemente decir, cuando llegamos allá, después como de 8 horas de viaje, llegando aquí del páramo, de la tierra fría, y llega uno y como que reacciona, claro, siente un clima húmedo, un clima cálido, siente el piedemonte ya, sí, y comienza a ver las montañas y uno dice, pucha, y como ya habíamos leído todo y estábamos con los chicos del ensamble, entonces bueno, esa devolución creativa fue maravillosa, estar con esas 5 personas que habíamos visto, oído, tocar para ellos, que ellos contaran, reunirse todos como en un abrazo y decir, entonces siente uno que, pues, que de verdad que es muy útil hacer música, hacer arte desde este enfoque. La música puede ser útil socialmente desde muchos enfoques. Exacto. Pero creo que la música con esa forma de hacerse, creo que Diego pues logró un trabajo muy bonito. Yo espero que ese documental se siga viendo y la música oyendo por todas partes. Y ya para cerrar la proyección y lo que ha pasado un poquito rápidamente y lo que puede seguir pasando. Bueno, pues esto para mi proceso personal fue gigantesco, pues el laureado me abrió varias puertas laborales también, puertas académicas me está abriendo. Pues el proyecto no terminó hace mucho tiempo, pero por ahora estamos siguiendo con nuestros procesos de creación audiovisual y también de difusión de lo que pasó aquí. Hace pocas semanas hubo una entrevista de María Fernanda Cabal negando el genocidio de la UP, y creo que eso demuestra que olvidamos muy rápido. Entonces tenemos que seguir en nuestro proceso y pues pensar el arte para qué. El arte también es muy valioso por el arte, el arte para estar aquí en la academia creo que también es muy valioso, pero creo que el arte es más valioso cuando lo llevamos a las comunidades, cuando lo llevamos a quien lo necesita. Entonces, para terminar con eso.